Algo extraño está sucediendo en el escenario mundial. Estamos presenciando una especie de arte escénico internacional. Se repiten muestras de posturas políticas a costa de las vidas israelíes y gazatíes. Casi 800.000 gazatíes han huido de la ciudad de Gaza esta semana, mientras las fuerzas de defensa de Israel refuerzan su control sobre los últimos bastiones de Hamás en su lucha por rescatar rehenes y desmantelar al grupo terrorista. En vez de presionar a Hamás para rendirse o liberar cautivos, más potencias occidentales como Gran Bretaña, Francia, Canadá, Australia y Portugal eligieron otro titular. Declararon el reconocimiento de un Estado palestino, aunque no uno con fronteras, ni elecciones, ni un gobierno estable, ni la voluntad, mucho menos la capacidad, de dejar de apoyar el terrorismo. Hamás celebró. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Más allá de este extraño apoyo a terroristas yihadistas, ¿el reconocimiento realmente beneficia algún interés en el terreno? ¿Y acaso es posible crear un Estado palestino sin el consentimiento y la cooperación de Israel? Y justo cuando pensabas que el teatro internacional no podía volverse más absurdo, aparece la flotilla global Sumud. La improvisada armada de unas 50 embarcaciones, escoltada por buques de guerra de España e Italia y repleta de activistas radicales, simpatizantes de Hamás y políticos europeos, se acerca a Israel esta semana. Llevando una cantidad minúscula de ayuda sin el equipo necesario para entregarla, el grupo está unido en su intención de provocar un incidente internacional con Israel y de posar para las cámaras usando a los civiles de Gaza como utilería. Esta caravana global de barcos del amor parece una sátira, pero es real y va a un punto crítico internacional. Estos eventos parecen estar unidos no solo por la presión constante a Israel, sino también por el uso continuo del pueblo de Gaza para obtener ventajas políticas nacionales o internacionales. Hoy, con el profesor Eugene Kantarovich, analizamos si eso es todo o si hay algo más, ahora que Estados Unidos presenta otra propuesta para el día después en Gaza, nuevamente usando el lenguaje de un camino hacia un Estado palestino. Soy Elena Maisel Diamant, directora ejecutiva del Foro de Derecho y Libertad de Israel, y esto es Ley Básica. Antes de presentar a los invitados, quiero hablarles a los abogados presentes. Este diciembre, el foro lanzará su primer viaje de educación jurídica continua a Israel. En una semana de experiencias profesionales, académicas y turísticas, explorarán temas legales internacionales, comerciales y constitucionales mediante conferencias, debates y paneles con diversas perspectivas. También podrán conocer a algunos de los pensadores que hemos tenido el placer de recibir en este programa, incluida la buena profesora. Saldrán informados, empoderados y enriquecidos. Así que si están interesados en unirse a nosotros, por favor contáctenme a través del enlace en la descripción del programa y con gusto les compartiremos más detalles. Me da gusto dar la bienvenida al profesor Kantarovich al programa. Hola Eugenio, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar de vuelta, Johanna. Muy bien, así que vamos directo al tema. Hemos tenido algunos episodios de Derecho Básico donde diferentes expertos han dado su opinión sobre la cuestión del reconocimiento antes de que sucediera. Y normalmente la conclusión, ya fuera Elliot Abrams o el juez Sofer, era que había poco efecto práctico siempre y cuando Estados Unidos estuviera ahí oponiéndose. ¿Me puedes dar tu opinión? Así que hay poco efecto práctico inmediato, pero se está intentando sentar las bases para futuras acciones adversas. Es decir, el reconocimiento de un Estado palestino ciertamente no crea un Estado. En derecho internacional, primero existe un Estado y después se reconoce. Así que si no tienes un Estado, el reconocimiento realmente no actúa sobre nada. No puedes hacer que un Estado exista simplemente reconociéndolo. Además, es importante destacar las declaraciones oficiales de reconocimiento, especialmente de Australia y Francia, que dejaron claro que no existía un Estado palestino. Dijeron, realmente queremos ver una solución de dos estados. Los palestinos merecen un Estado. No queremos perder la esperanza de una solución de dos estados, lo que implica que ahora no existe. Así que vamos a reconocer un Estado palestino como una forma de crear la posibilidad de una futura solución de dos estados. Así que creo que eso deja mucho más claro que cualquier otra cosa que, de hecho, objetiva y legalmente, no existe un Estado palestino, pero quieren jugar a fingir y actuar como si existiera para apaciguar a sus propios sectores internos. Debido a la guerra, algo así, por sus propias razones. Así que eso en sí mismo no hace mucho. Está bien. Pero es importante que
Gran Bretaña y Francia, a diferencia de Suecia o España u otros países que han tomado acciones similares últimamente, sean miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sin una buena razón. Hoy leí un artículo de Ed Lutwak. A duras penas pueden reunir, ya sabes, entre los dos. No está claro que puedan reunir 100.000 tropas de combate. En resumen, mucho menos que el ejército israelí regular normalmente. Están en el Consejo de Seguridad por ser grandes potencias, pero ahora solo lo son por herencia. Eso les da un papel diplomático importante en la Organización de las Naciones Unidas. En algún momento, si estos miembros del Consejo de Seguridad quieren impulsar una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para admitir a un Estado palestino como miembro de las Naciones Unidas, lo cual solo se puede hacer con el consentimiento del Consejo de Seguridad y que hasta ahora ha sido bloqueado, el hecho de que tantos miembros permanentes quieran hacer esto le va a dar un mayor impulso. Y en una posible futura administración demócrata, Estados Unidos podría no vetar algo así. Dicen, mira, todos los miembros permanentes lo quieren. ¿Quiénes somos para detenerlos? Así podría lograrse que algo pase por una administración de Estados Unidos que no quiere vetarlo. Eso en sí mismo no haría nada. Pero eso prepararía el terreno para lo que realmente querrían hacer, que es la implementación de sanciones al estilo sudafricano a través de las Naciones Unidas por la ocupación de un Estado miembro. Ocupar un Estado miembro normalmente no implica sanciones. Turquía ocupa un tercio de un Estado miembro de la Unión Europea desde hace tanto como yo he vivido. O en otros casos. Pero en este caso esperarían que sí lo hiciera. Ahora, esto depende de muchos sí. No, o sea, me gustaría escucharlos, sí. Requiere que existan, presumiblemente pronto sucediendo, para que Trump sea sucedido por un presidente demócrata como algo que ocurra en un futuro cercano. Presumiblemente eso sucedería en algún momento. En algún momento, pero después de los próximos 3 años, nadie sabe cómo será el mundo. No me preocuparía por ese horizonte de tiempo. A la vez, los mismos gobiernos siguen en esos países y buscan impulsar las mismas políticas. Los gobiernos que han impulsado esto, en particular los gobiernos francés y británico, quizás tengan la popularidad más baja de cualquier gobierno en cualquier lugar. Es probable que Putin sea más popular en Rusia que Macron en Francia. Hablamos de índices de popularidad del 15% o 18%. Macron, no tiene gobierno. Tiene un gobierno minoritario tras perder su mayoría parlamentaria. El gobierno laborista en Gran Bretaña sería cubierto si se celebraran elecciones hoy. El gobierno laborista en Gran Bretaña aún tiene tiempo antes de elecciones. En Francia probablemente habrá elecciones el próximo año. Así que esta no es la opinión de Francia como tal, es la opinión de una constelación particular de gobiernos de izquierda europeos con los que Israel tuvo que lidiar al mismo tiempo. Y la idea es que si el gobierno revierte su política, entonces esto desaparece. Ciertamente no sé si sería probable que revocaran el reconocimiento. Curiosamente, la oposición, los conservadores creo que llaman a los liberales, en realidad, pero la oposición conservadora en Australia ha dicho que planean revocar el reconocimiento si son elegidos. No se sabe qué pasará en Europa, pero si no sucede, no lo impulsen. Porque esta idea de cuántos reconocimientos tiene esta noción de un Estado palestino es un poco como un juego. Ellos suman unos 140 y tantos reconocimientos, pero eso incluye a la Unión Soviética, a ex países del Pacto de Varsovia y otros aliados soviéticos que hoy no apoyan ni creen en el Estado palestino, como Hungría o la República Checa. Es solo que su país fue registrado como que dijo sí hace 50 años y nunca ha retirado formalmente ese reconocimiento, pero en la práctica no cuenta mucho. Bien, esto me está generando algunas preguntas. Uno, tengo curiosidad sobre cuál sería el peor escenario posible. Mencionaste sanciones al estilo de Sudáfrica, así que esa sería una parte, pero hay dos. Una vez que superemos eso yo, no entiendo, no entiendo cómo sería siquiera intentar tener un Estado palestino, a menos que Israel estuviera ahí como un socio dispuesto. Porque, y probablemente tú sepas esto con mucha más profundidad que yo, hay una serie de relaciones entrelazadas en temas de seguridad, de administración financiera, y el simple hecho de que la autoridad palestina exista hoy en día es, en parte, gracias a nosotros desde el principio, donde hay un factor de estabilización.
Así que lo que eso realmente significa, ya sabes, reconocer y avanzar sin que Israel esté ahí como un socio dispuesto, es otra pregunta que tengo, porque para mí parece que eso contradice todo esto, ¿verdad? Primero aclaremos qué quisiste decir con el peor escenario posible, porque creo que... Algo como sanciones será. ¿Pero qué significa eso? No creo que sea probable, Claro, pero creo que es actualmente vemos embargos de armas y presiones de boicot de varios países europeos. Entonces, ¿tú qué opinas? de lo que están hablando es de algo que básicamente autorizaría un amplio boicot comercial contra Israel, que es exactamente lo que busca la oposición. Creo que estamos muy, muy, muy lejos de eso. Pero es cierto que no puede haber un Estado palestino sin que esté completamente respaldado en todos los sentidos por Israel. No pueden ser un Estado independiente, requieren servicios públicos. Nadie quiere la moneda palestina y reconocerla como Estado no cambiaría eso. Teóricamente, el Estado no estaría gobernado por Hamás, pero eso depende de que Israel garantice que cualquier gobierno esté protegido contra Hamás. El objetivo de estos esfuerzos es obligar a Israel a aceptar esto. Ese es el punto. Obligar a Israel a permitir la creación de un Estado y suministrarle todas esas cosas que necesita. Así que esto no es, cuando hablamos del Estado que ellos imaginan, no es como un Estado normal. Un Estado normal, por ejemplo, no tiene derecho a recibir servicios públicos de su vecino. Un Estado normal no tiene derecho a que su gente trabaje en el Estado vecino si, por ejemplo, son hostiles. Se asume que los judíos no podrían entrar a Palestina, pero los palestinos entrarían por cientos de miles al día para trabajar. Si ese no es el caso, no hay economía palestina. No pueden sobrevivir un día sin Israel. Si realmente fuera un Estado soberano, Israel realmente tendría el derecho de sellar su frontera con ese Estado soberano. Pero de eso no está hablando nadie. Hablan de un Estado palestino soberano y uno israelí con menor soberanía. Bien, vamos a hacer un par de preguntas más sobre esto y luego quiero hablar de esto que es ridículo. La flotilla de selfies. Flotilla de selfies. Bien, entonces durante el fin de semana hubo reportes iniciales sobre que Estados Unidos publicó una propuesta de 21 puntos para un plan para terminar la guerra. Hay muchos elementos diferentes ahí que creo que probablemente los israelíes encontrarían preocupantes, incluyendo liberaciones adicionales de prisioneros y amnistía para los combatientes de Hamas que acepten las obligaciones de coexistencia pacífica. Pero lo que más me llamó la atención del plan es que parece retomar el lenguaje relacionado con el camino hacia la creación de un Estado en el futuro. Eso de alguna manera cambia la forma en que tú, primero que nada, ¿qué opinas de lo que has leído hasta ahora? Sé que es muy, muy preliminar, así que es muy difícil juzgar. Pero en segundo lugar, ¿eso de alguna manera afecta tu análisis de esto? ¿Como la geopolítica aquí? Así que es un plan muy, 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 muy terrible. No diría que la administración de Trump lo haya publicado. Ha sido presentado a la prensa por alguien que dice hablar en nombre de la administración de Trump. Es probable que sea apoyado por algunas personas en la administración de Trump y casi con certeza no por otras, pero Estados Unidos no lo ha publicado formalmente ni lo ha presentado a las partes. No podemos afirmar que esta sea una propuesta de Estados Unidos. Parece una propuesta catarí porque incluye cosas aleatorias como que Israel no puede atacar a Qatar. ¿En serio? Bueno, ¿y si Qatar organiza ataques contra Israel? Es como una exención total contra la autodefensa de Israel. Eso me refiero, haría que Israel no fuera un Estado soberano, ya que no hay mecanismo de cumplimiento para Hamas. ¿Qué pasa si estos tipos aceptan la amnistía y luego incumplen los términos? ¿Qué pasa si se rearman? ¿Qué pasa si terminan con Hamas y se reorganizan como hijo de Hamas, bebé Hamas, Hamas, el regreso? Los nombres son realmente, ya sabes, arbitrarios. Depende de esta supuesta fuerza internacional de seguridad. Eso nunca, nunca, nunca ha funcionado ni ha traído seguridad en las muchas, muchas veces que se ha intentado en Medio Oriente. La administración de Trump lo sabe. La administración de Trump acaba de ponerle fin a UNIFIL, que ha sido una fuerza multinacional y que ha fallado en proveer paz y seguridad en Líbano durante 40 años. La administración de Trump sabe que estas cosas no funcionan. Por eso es difícil afirmar que Trump está detrás. El lenguaje sobre un Estado palestino es más vago que en documentos previos.
Conectar el fin de la guerra con un Estado palestino sería una gran victoria diplomática para Hamás. Hamás diría, logramos que el tema volviera a la mesa. Otra disposición supuestamente dice que Israel no debe anexar Cisjordania, sea lo que sea que eso signifique, porque no puedes anexar algo que te pertenece. Incluso al unir estos temas, Hamás dirá, salvamos Cisjordania. Decimos Cisjordania, Bibi iba a aplicar la ley civil israelí a Judea y Samaria. Trump era presidente y lo evitamos, demostrando que nuestras tácticas funcionan. Y ese será el mensaje que recibirá abrumadoramente la población palestina, que de inmediato comenzará a prepararse para otra ronda bajo la mirada poco atenta de una supuesta fuerza multinacional árabe. Así que acabas de hablar sobre la posible prohibición de lo que hemos llamado anexión y la aplicación de la ley civil. Y no recuerdo si fuiste tú u otros miembros de nuestro círculo legal quienes fueron muy cuidadosos al corregirme cuando yo usaba mal el lenguaje. Entonces, no estamos diciendo que la derecha israelí hable de anexión, ¿cierto? Dijiste que, ya sabes, de todos modos somos soberanos en el territorio, pero se trata de la aplicación de la ley civil. Y me pregunto si podrías explicar un poco la situación actual y que, de nuevo, no hay muchos detalles y tampoco creo que esto vaya a suceder, pero sería solo en términos de una posible respuesta, a pesar de la oposición global que hay ahora. En cuanto a una posible respuesta, Israel ha hablado sobre su derecho, esta aplicación de la ley civil. ¿Cuál es la diferencia entre la situación actual y cómo se vería eso? Al igual que el reconocimiento del Estado palestino, en realidad se trata mucho de simbolismo, formalismos y apariencias, pero puede adquirir importancia. Entonces, desde 1967, Judea y Samaria han sido gobernadas no bajo la ley civil, en su mayoría no bajo la ley civil que aplica al resto de Israel. Ha sido gobernada por un comandante militar y las reglas han sido implementadas por este comandante militar. Eso no significa que él siempre esté legislando reglas militares. En la práctica, las reglas que se aplican son las leyes israelíes, pero tienen que ser reimplementadas como un paso burocrático extra por parte de este comandante militar. Hay ciertos aspectos de la aplicación de esas reglas, es decir, las agencias burocráticas que realmente las hacen cumplir son algo diferentes que en otras partes de Israel porque todavía está organizado como una zona militar, lo cual no es algo extraño. Quiero señalar que muchos territorios de Estados Unidos estuvieron bajo mando y gobierno militar durante décadas, al igual que en muchos otros países. Así que, por ejemplo, las leyes de contaminación hay un problema para hacerlas cumplir porque el organismo normal encargado de hacer cumplir la contaminación no opera ahí. El ejército tiene que hacerlo y el ejército no es bueno en esto. Y el ejército no es bueno haciéndolo en absoluto, en la preservación arqueológica, etcétera. Así que, incluso si tienes las mismas reglas, las diferencias en la aplicación importan. Ahora, algunas partes de la ley civil israelí. Israel no ha elegido gobernar esta zona bajo la ley militar porque cree que no tiene soberanía ahí, pero en realidad, porque existía la expectativa en 1967 de que los árabes vendrían queriendo negociar algún tipo de acuerdo territorial y que algunas partes de este territorio tendrían que ser entregadas. Entonces, si aplicas completamente la ley civil israelí, luego tienes que dejar de aplicarla y eso genera todo tipo de complicaciones. Así que, esencialmente, se hizo de esta manera para que fuera más fácil desprenderse de ello como parte de un acuerdo. Pero como suele suceder en Medio Oriente, nada es tan permanente como lo temporal y se ha convertido en una especie de arreglo duradero. Ahora, obviamente, aplicar la ley civil israelí es una señal de lo contrario, de que no esperas un acuerdo, no esperas desprenderte de ello. Desde la soberanía realmente no importa, ¿verdad? Israel tiene derechos soberanos sobre este territorio. Ha ejercido esos derechos soberanos. El hecho de que elija administrarlo de una manera diferente no significa que sea menos parte de Israel, así como Puerto Rico se administra de manera algo diferente, Guam se administra de manera algo diferente, Samoa Americana se administra de manera algo diferente y la antigua zona del Canal de Panamá se administraba de manera algo diferente. Antigua, tal vez futura. Simboliza y facilita la administración y la aplicación de la ley civil israelí. Y es una señal de que crees que tienes soberanía y que no planeas desprenderte de ella, por eso en realidad
es la respuesta perfecta a lo que han estado haciendo los franceses y los británicos. Los franceses y los británicos han estado tratando de crear una idea de temporalidad israelí y nada apoya eso más que Israel pareciendo estar dividido en cuanto al tema. Y teóricamente, si tal movimiento llegara a ocurrir, ¿cambiaría en algo la vida de los ciudadanos judíos o de los ciudadanos árabes? Para los árabes no mucho porque es cuestión de principios. Es muy difícil decirlo, depende de los detalles exactos de cómo y dónde se aplique. Muchos de los planes hablan de aplicar esto solo a las comunidades judías. En ese caso, la vida de los ciudadanos y residentes árabes realmente no cambiaría. Si acaso, solo cambiaría la naturaleza, haría las cosas un poco más suaves al tener agencias civiles de aplicación de la ley, agencias administrativas civiles a cargo de la aplicación en lugar del ejército para todo, ¿verdad? En vez de que el ejército sea tu contacto ante problemas de contaminación o arqueología, así que la vida diaria no cambiaría tanto. Haría algunas cosas más baratas y convenientes, pero eso es más bien tras bambalinas. Está bien. Digamos una pregunta más antes de que a regañadientes pase a los barcos. Realmente no quiero hacerlo. Sabes, hemos tenido tantas noticias importantes en Israel durante la última semana. Hemos tenido Y grandes, no noticias, grandes especulaciones, diría yo. y grandes especulaciones, pero incluso solo a nivel nacional. Quiero decir, finalmente tenemos a una directora del Shabak. Tengo otra pregunta sobre esto, aunque es algo general. Si alineas las amenazas legales contra Israel, ¿verdad? A medida que avanza la guerra, pero también después, ves que hay crecientes llamados a embargos comerciales, a embargos de armas que existen por parte de varios países. Hay ciudadanos israelíes que están siendo perseguidos por organización no gubernamental, por su participación como reservistas, como soldados en la guerra de Gaza, y obviamente la posibilidad de que las sanciones se extiendan. Actualmente varios países sancionan a ministros y ciertas verdades van vir. También podrían imponer otras sanciones a israelíes. Y, por supuesto, las órdenes, creo, en la Corte Penal Internacional todavía están bajo revisión para el primer ministro Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Así que Israel tiene mucho en qué pensar, tanto en términos de su estrategia política como legal. Y solo me pregunto, dado que hablamos del lado legal, ¿tienes miedo de profundizar más ahí? ¿Cómo vamos? ¿Hay algún paso que nos esté faltando? ¿Hay una estrategia más amplia en la que debamos pensar con más cuidado? ¿Qué más podríamos estar haciendo para proteger y promover a nuestra gente y nuestros intereses? Bien, la gente suele criticar a Israel por su diplomacia pública y su manera de llevar la diplomacia. A los israelíes les encanta hacer esto porque siempre puedes imaginar que se podría hacer mejor. Voy a empezar diciendo que es un desafío extremo y no quisiera criticar a nadie. En términos generales, creo que los elementos de una estrategia exitosa que podrían enfatizarse más son una respuesta agresiva. Por ejemplo, tomemos los reconocimientos por parte del Reino Unido y Francia. Estos países tienen consulados que operan ilegalmente en Jerusalén. Es decir, hay misiones diplomáticas en Jerusalén que, en violación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, no han presentado sus credenciales al Estado de Israel porque no reconocen Jerusalén, de hecho ninguna parte de ella como parte del Estado de Israel. Ahora, ellos se describen a sí mismos como estando en el Estado de Palestina. Israel debe desalojarlos y cerrarlos. 14 miembros de la Knesset enviaron una carta solicitándolo y más se están sumando. El gobierno lo analiza de cerca, pero teme que franceses y británicos adviertan que si actúan, realmente los enfrentarán. Eso demuestra que es lo correcto. De verdad. Sí, absolutamente. Demuestra que genera costos para la otra parte. No quieres involucrarte en algo sin sentido. ¿Sabes lo que no dicen? Si das otro discurso en la Organización de las Naciones Unidas, si publicas otro tuit desde el Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo que todos somos antisemitas, entonces sí te vamos a atrapar, porque eso no les importa. No es así, no lo ven como un costo. Debes dejar claro que las acciones dañinas tendrán costos que ellos mismos asumirán. En este caso también es simplemente algo que deberíamos hacer de todos modos, ¿verdad? Pero siempre habíamos sido reacios a hacerlo porque era el status quo. ¿Con cuántos países lo haríamos si fuéramos consistentes? 5, digamos, 5 o 6. Está bien. España y Suecia también han reconocido a Palestina. Tienen un consulado aquí, pero yo lo limitaría a los países que lo han hecho desde el 7 de octubre, lo cual es particularmente molesto. Así que básicamente es España.
Bélgica, Gran Bretaña, Francia. Está bien. No es el fin del mundo. De todos modos, debimos haber hecho esto. Pero ahora, si mostramos que vamos a echarnos para atrás, solo van a decir que somos fáciles de manipular. Somos fáciles de manipular. ¿Por qué no van tras Hamas? Porque saben que Hamas es duro y Hamas irá tras de ti. Así que, en general, nos ven como los fáciles de manipular. Eso se conecta con el segundo punto. Cosas como aplicar la ley israelí. La razón por la que hay tanto interés diplomático en Israel se debe a varias razones. Algunas son razones obvias e históricas, pero algunos diplomáticos solo quieren tranquilidad. Y ven que aquí hay como un tumulto y dicen, la tranquilidad va a llegar cuando un lado se rinda. Los palestinos dan miedo, dicen que gritan y chillan, nunca se van a rendir. Los israelíes, ya sabes, algunos de ellos incluso no están de acuerdo con el gobierno, a diferencia de los palestinos, que si no están de acuerdo con el gobierno, les van a romper las piernas en la televisión. Así que ellos dicen, obviamente presionemos a Israel, no se trata de lo que está bien o mal. Ellos son el blanco más fácil. Así que necesitamos, por ejemplo, al afianzarnos en Judea y Samaria, ellos verán que no somos el blanco fácil. ¿Está ahí? En tu opinión, tal vez haya una estrategia intermedia, porque las cosas que estás mencionando son cosas que dentro de Israel creo que tal vez tendrías mucho apoyo. Los consulados que tienen un apoyo muy claro para Estados Unidos porque lo ven como un asunto interno de Israel. Está bien. Pero dentro del público israelí, la aplicación de la ley civil en Judea y Samaria es controvertida. Ese es el problema. Nada está libre de controversia excepto dar buenos discursos. Por eso, sin embargo, Aquí solo queda tomar un enfoque más enérgico que ejerza presión. cerrar los consulados tendría un apoyo abrumador. Sí, estaba pensando que tal vez eso. Te lo puedo decir. Pero el gobierno no lo está haciendo. Está bien. Uno Levi, principal defensor de esto. Él fue una de las primeras personas que empezó a escribir sobre este tema hace una década. ¿Y a qué crees que se debe la renuencia? Difícil decirlo. Creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una versión cultural a actuar. Porque tienen una creencia. Así que, ya sabes, es importante ser inteligente. Tienen una frase que les gusta decir. Es más importante ser inteligente que tener la razón. En un mundo ideal, ser inteligente y tener razón serían lo mismo. Si dices que inteligente es distinto de tener razón, entonces inteligente sería lo incorrecto. En otras palabras, algo complicado para evitar más conflictos. Tienen miedo, tienen mucho miedo de más conflictos. Podrían sobreenfatizar las relaciones diplomáticas a corto plazo. Todo lo que hagan los franceses será revertido por un futuro gobierno francés. Es una apuesta, quizá. Así que no está haciendo nada. ¿Cierto? Esa apuesta sí lo es. Muchos, incluyéndome, pedimos que el consulado actuara preventivamente para demostrar que hablamos en serio. Y luego puedes abrirlo si no reconocen el Estado palestino. Eso no pasó. La inacción claramente ha demostrado fallar. Una razón por la que no sucedió es que les encantan estos consulados, pues son vestigios de un legado imperial. Fueron creados en el siglo XIX para atender a peregrinos cristianos en Tierra Santa. Ahora ya no hacen eso, pero tienen, ya sabes, son bonitos edificios antiguos del siglo XIX y estos países no quieren que se los quiten, pero no creían que lo haríamos. Está bien, hablemos. Flotilla. Hasta ahora, la noticia principal que esto. El grupo de barcos ha generado principalmente noticias sobre denuncias de un ataque con drones a algunos de los barcos, un ataque de hackeo que hizo sonar otra música en sus radios y aparentemente una gran disputa entre participantes musulmanes tradicionalistas y participantes queer. Olvidaste que prendieron fuego a sus propios barcos con bengalas. Sí, lo hice. Hicieron eso 2 veces. Sí, realmente es una pena que tengamos que hablar de esto. Pero mira, creo que obviamente ellos van a venir también. Van a causar algún tipo de problema. Incluso hay declaraciones de personas en los barcos explicando que eso es lo que buscan hacer. Por eso se han negado a entregar incluso la pequeña cantidad de ayuda que traen a las autoridades correspondientes para permitir que se entregue sin intentar provocar una confrontación. Le dijeron que no al Papa. También hubo otras ofertas. Sí, sí, sí. E incluso, ya sabes, Italia les estaba suplicando que, creo, movieran la ayuda a través de Chipre también.
De todos modos, ya vienen y se acercan. Esto es como... Creo que ya te he contado que a veces en las películas de terror hay parodias. Tienes como a la supuesta víctima parada ahí gritando, y luego haces un zoom hacia afuera y ves que están a 10, 20 metros de distancia acercándose lentamente hacia ella. Así es como me siento. Esta es una historia sin fin, pero puede que finalmente esté llegando a su punto culminante. Y obviamente esto trae recuerdos del Madi Mármara y de toda la condena internacional y la verdadera pérdida de vidas y los problemas que siguieron ahí. Así que vamos a dedicar unos minutos a discutir incluso lo más básico. Hay un bloqueo alrededor de Gaza. Ha habido un bloqueo alrededor de Gaza desde mucho antes de la guerra. ¿Qué es y por qué es legal? Déjame explicar para qué sirven las armadas. Sí. Las armadas en la guerra no están diseñadas principalmente para hundir las armadas de otros países. Están diseñadas como agentes de guerra económica contra el enemigo. Y la principal forma de esa guerra económica es por qué tienen estas armas flotando en el mar. Porque el mar es donde incluso hoy en día pasa el volumen abrumador del tráfico marítimo y económico del mundo. Así que el punto es interrumpir ese tráfico. Una táctica legal y de hecho, un objetivo, lo que cualquier fuerza naval buscaría hacer, es imponer un bloqueo a su enemigo. En otras palabras, cortar a la entidad enemiga de su reabastecimiento. Y eso es legal bajo el derecho internacional. Eso ha sido afirmado en la Declaración de Londres sobre la Guerra Marítima de 1909, creo. Fue el artículo 1 en la última declaración de San Remo de los 90. Para eso están las armadas, para cortar el suministro al enemigo. Y es completamente legal. Israel ha impuesto un bloqueo a Gaza. Ahora, ¿qué significa bloqueo? Un bloqueo significa típicamente, si tienes una guerra con otro país, los estados terceros pueden seguir haciendo negocios con ambos bandos. Una vez que tienes un bloqueo, significa que hundirás cualquier barco que entre. Y mientras lo hagas cumplir de manera uniforme, como no dar un trato especial, por ejemplo, a barcos estadounidenses o a algunos barcos favorecidos, entonces sí puedes, de hecho, tener ese tipo de bloqueo. Burlar un bloqueo es legal, lo que hacen es totalmente legal. Es totalmente legal evadir un bloqueo, incluso siendo un barco de un tercer país. Sin embargo, es un acto de guerra. Eso es en lo que están involucrados. Un acto de guerra contra Israel. Y las consecuencias de eso ciertamente incluyen ser detenidos, que su barco sea incautado e incluso ser hundidos. Esa es una posible consecuencia legal. Israel probablemente no lo hará por razones de relaciones públicas. Están completamente en su derecho de hacer mucho menos que eso. Y el hecho de que esté en aguas internacionales tampoco importa. Claro, ahí aplica el bloqueo en tus aguas territoriales. Haz lo que quieras. Está bien. ¿Quién respalda este esfuerzo en el barco? ¿Te resulta familiar? No estoy tan familiarizado. Parece ser una especie de consorcio, una alianza rojo-verde de grupos islámicos y actores junto con activistas progresistas europeos, siendo la más famosa Greta. Así que esto es literalmente rojo-verde, ¿verdad? En el sentido de que ella ha pasado de sus preocupaciones medioambientales a esta flotilla que es muy poco económica. Esa fue una referencia muy intelectual. Está bien. Entonces me pregunto, en la medida en que hay respaldo estatal y tú llamas a esto un acto de guerra, ¿qué remedios tiene Israel para tomar contra... El principal remedio es contra la embarcación. ¿Es contra la embarcación? Creo que Israel debería incautar estas embarcaciones. Una vez incautadas, pueden convertirse en botín legal, lo que en la guerra naval significa que puedes quedarte con estos barcos. Y creo que de hecho deberían ser ofrecidos. Creo que estos barcos realmente deberían ser utilizados para ese propósito. Barcos que no han hecho todo el recorrido deberían ser utilizados para ayudar a la gente de Gaza. Por ejemplo, pueden proporcionar transporte a aquellas personas en Gaza que deseen salir, lo cual podría ser cerca de la mitad de la población. Así que es una locura que Greta Thunberg pueda tomar un barco hacia Gaza, pero nadie en Gaza puede salir en barco. Eso está mal, esto tiene que ser un viaje de ida y vuelta.
novedoso. Bien, dudo en hacer esta pregunta porque sospecho que, al menos en el caso de los italianos, enviaron el barco básicamente para asegurar a sus ciudadanos en Minensimit-Innoan. Estos barcos no son, los buques de guerra son más bien como en el Departamento de Noticias Falsas, una acción simbólica. El barco español, he revisado su armamento. No es un buque de guerra. Es como un barco de la policía. Tiene un cañón de cubierta de 76 milímetros y creo que 2 montajes de ametralladora. No lleva torpedos, hasta donde sabemos. Eso no es algo que puedas reutilizar para misiles. Eso no es algo que puedas usar para la guerra naval. No es, ya sabes, no están ahí para buscar una confrontación con Israel, porque no podrían ganar esa confrontación. Bueno, también porque creo que probablemente eso cruzaría la línea, como dijiste, hacia actos de guerra, que no es lo que parecen estar buscando. Están ahí para, como dije, causar problemas. Y ya sabes, mucho de esto es pro Hamas. Las estrategias pro Gaza, incluso si resultan heridos, podrían beneficiarlos. Ah, claro, para sus propias necesidades de relaciones públicas. Bien, entonces, ¿cuál crees que será la postura sobre esto? No lo sé, no conozco los planes. Aconsejaría que probablemente los barcos sean incautados. Islo es muy bueno en eso. Se llevaron el barco anterior de Greta. De una manera muy preocupante. Todos los activistas arrojaron sus celulares al océano, lo cual causa un daño realmente irreversible a la vida marina por las baterías. Es ilegal según las normas ambientales internacionales, pero aún así deberíamos confiscar el barco. Me preocupan las tortugas, pero diles que no lo hagan. Y esos barcos deberían, ya sabes, creo que deberíamos tomarles la palabra. Y usarlos para el bien del pueblo de Gaza de una forma u otra. Está bien. Bueno, desafortunadamente, creo que tendremos que seguir atentos a esta historia, pero espero que la próxima semana podamos enfocarnos en algunas noticias nacionales para recibir el Año Nuevo en Israel. Gracias por acompañarnos. Tendremos que seguir atentos a estas historias, desafortunadamente, aunque espero que a partir de la próxima semana podamos empezar a enfocarnos en algunas de las noticias muy importantes que están ocurriendo dentro de Israel, lo cual también creo permite un debate mucho más enriquecedor sobre tanto de la ley, la política y una visión más profunda de la sociedad israelí. Muchas gracias, Shana Tova Bajati Matova, y nos veremos este año. Gracias por invitarme.